Hay casi el último libro de la Biblia, está Apocalipsis y luego enseguida está, penúltimo está Judas. Y vamos a ver, estamos estudiando esta carta. Y Judas le escribe a la iglesia de Cristo Jesús. Y no es Judas el que traicionó al Señor, sino uno de los discípulos, de los apóstoles del Señor. Y escribe esta carta a personas que se han introducido dentro de la iglesia para poder destruir la iglesia desde adentro, a través de los deseos desenfrenados de pecado en sus vidas, de la inmoralidad, del libertinaje, a aquellos que han sido santificados en Cristo Jesús. Aún aquellos que permiten la permisividad hacia el pecado, sin someterse a la sabiduría de Dios, que es la palabra de Dios, y a lo que Dios ha establecido en el liderazgo que Dios ha establecido dentro de la iglesia, de lo cual Judas escribe. Ahora, quiero decirles que no solamente de lo que se introducen se refiere a personas, sino cuántas veces nosotros permitimos que haya cosas en nuestras vidas que no son de acuerdo a la palabra de Dios, que no son de acuerdo a las características de Dios. Quizá a lo mejor son palabras que nosotros decimos, o son acciones o actitudes que deshonran a Dios, que destruyen el templo que es nuestra vida, que es el templo del Espíritu de Dios, dice. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo ha sido creado no para pecado, sino para poder ser libre del pecado del cual Dios nos ha hecho libres en Cristo Jesús. Así que no es solamente en cuanto a las personas que están dentro de la iglesia, personas que a lo mejor, porque hay personas que quieren destruir la iglesia desde adentro, como lo está describiendo en el versículo 4 ahí en Judas, ¿sí? Pero también las actitudes que nosotros tomamos, si nosotros permitimos ciertas cosas que entren en nuestra vida encubiertamente, que parecen de Dios, pero sabemos que en nuestro corazón dice, esto no es de Dios. Esta forma en que estoy pensando no es de Dios, no honra a Dios. No es algo que represente a un hijo de Dios. Entonces, por eso Judas escribe estas palabras tan fuertes de lo que hemos estado mirando las semanas pasadas. Y ahí en Judas, versículo 13 al 16, vamos a verlo. Del 13 al 16, sigue describiendo la condición de estas personas que están ahí dentro de la iglesia de Jesucristo. Que cada día o cada semana son expuestos a la verdad absoluta, que es la Biblia, que es la palabra, al Dios absoluto y a la verdad de Dios. Y sin embargo, aún así no quieren abrir sus corazones a Cristo Jesús. El versículo 13 dice, fieras ondas del mar. Miren cómo describe a estas personas, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Esas personas dentro de la iglesia de Cristo están ahí. Hablan mucho, sus palabras abundan. Hay mucho ruido en su hacer, en su decir. Pero son tinieblas, vean cómo los describe. Son como las ondas, las olas del mar. Tomen en cuenta que Judas está escribiendo casi palabra por palabra lo que Pedro escribe, excepto este versículo. Todo lo que Pedro escribió lo está escribiendo Judas, palabra por palabra. Y la manera en que lo describe dice, son como olas, estas personas son como olas del mar. ¿Cómo son las olas del mar? Las olas del mar tienen mucha fuerza, mucha energía.
Me tocó estar en México, allá en una de las sur de México, en una de las playas. Y cuando voy yo a las playas, a mí no me gusta ver los edificios. A mí es algo que no me atrae. Me gusta ver la naturaleza, el lugar donde las playas. Para eso vamos a ese lugar. Pero algo en cuanto a ese lugar donde fui es que había mucho sargazo. Estaba repleto. Y no solamente sargazo, lleno de basura. Las olas traían mucha basura. Sucio, estaba feo. Y constantemente, y hasta olía feo. Porque el sargazo se pudre y huele feo. Y así describe a estas personas. Judas. Por eso dice, espuman su propia vergüenza, sacan afuera la basura que traen en sus corazones. Ahora, esa es la manera en que describe a estos hombres que sacan hacia afuera la suciedad que traen. Santiago lo describe de esta manera en el capítulo 1, versículos 5 al 6, y lo describe: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es decir, en el mar no hay estabilidad. En esas personas no hay estabilidad, no hay dirección. No tienen un rumbo por donde van. Los hijos de Dios debemos de tener un rumbo por donde vamos, amén. Debemos de tener un rumbo por donde vamos. ¿Vamos hacia qué? Vivimos para exaltar a Cristo Jesús, sea lo que hagamos. Sea lo que hagamos. Lo hacemos para la gloria de Dios. Ahora, vean de nuevo ahí, dice, las olas del mar es algo increíble porque si hacen un estudio exhaustivo de lo que la Biblia dice sobre el mar, mirarán que son descritas como estas fuerzas que llegan con ímpetu a la orilla. Isaías lo describe de la siguiente manera. Isaías 57:20 dice, pero los impíos, las personas que no conocen a Dios, es lo que quiere decir impío. Los que no conocen a Dios son como el mar con tempestad, que no pueden estar quietos. Y sus aguas arrojan cieno y lodo. En otras palabras, estas personas no hay paz, no hay descanso. Jesucristo dijo, si alguno está trabajado y cansado, venga a mí. Y Él nos hará descansar. Cristo es nuestro descanso. A eso vino el Señor, a darnos descanso. Amén. ¿Descanso de qué? De que no tenemos que tratar de esforzarnos nosotros mismos para poder llegar a Dios. De que ahora podemos llegar a Dios solamente arrepintiéndonos de nuestros pecados y viniendo a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Por eso nosotros muchas veces nos dicen, ustedes los de la religión, no tenemos religión, tenemos una relación con Dios a través de Cristo Jesús, que es mismo Dios en la carne que pagó nuestro pecado en esa cruz. Ahora, vean cómo sigue describiendo las olas del mar, esas personas, versículo 13, vean cómo lo sigue describiendo. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Cómo puede que la palabra del Señor casi habla 260 escrituras? Escuchen esto. Casi 260 escrituras, exactamente como es el infierno. Un lugar donde no existe ni una característica de Dios. Ni una característica de Dios.
y describe este lugar. En otras palabras, es una advertencia para los que están dentro de la iglesia, que no han recibido el regalo de Dios que es en Cristo Jesús. Que estarán ahí, son como estrellas errantes. Ahora, en la palabra del Señor se menciona, no hay mejor comentario que la misma Biblia. ¿Dónde se menciona la primera vez estrellas? Génesis capítulo 1, versículo 14 y 15. En Génesis capítulo 1, versículo 14 y 15, describe la razón por la cual fueron puestas, creadas las estrellas por Dios. Tienen un propósito. En Génesis 1 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Porque la palabra de Dios tiene poder, amén. Cuando Él habla, Él creó todas las cosas. Los creó a ustedes, a mí, nos creó con un propósito, creó todo. Y dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales. Sirvan de señales. ¿Para qué? Para las estaciones, para días, para años. Y sean lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar la tierra. Y fue así. El primer libro de la Biblia nos menciona por qué fueron creadas las estrellas. Pero el primer libro del Nuevo Testamento también nos menciona, ¿recuerdan a los magos que venían del oriente? Y le dijeron a Herodes, hemos visto la estrella. Y lo menciona, porque hemos visto la estrella en el oriente y venimos a adorarle. ¿A quién? ¿La estrella? No. Al que señalaba la estrella. Jesucristo dijo, ustedes son la luz del mundo. No podemos ser la luz sin Cristo Jesús. Es imposible. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Es por eso que es necesaria esa relación con el Señor Jesucristo. Pero estas son estrellas errantes. La palabra estrellas aquí describe a los cometas que aparecen en la oscuridad. Aparecen, wow, mira un cometa. Pero ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente, ¿qué? Desaparece en la oscuridad. Inmediatamente desaparece en la oscuridad. Eso es lo que pasa. Dios nos creó con un propósito. Nos creó para que pudiéramos resplandecer delante de su presencia eternamente. Dios no nos creó para que viviéramos solamente 40, 50 años y después muriéramos y quedábamos separados de Dios eternamente por no recibir su regalo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Nos creó con un propósito. De hecho, Daniel 12, versículo 3 lo describe y dice, los entendidos, refiriéndose a los hijos de Dios, dice, los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento. Y los que enseñan justicia a la multitud, como las estrellas por toda la eternidad. ¡Wow! Ese es el propósito. Aquella estrella guió a aquellos reyes del oriente a venir ¿a quién? A Cristo. De igual forma, nuestras vidas tienen que guiar a otros ¿hacia quién? Hacia Cristo. Pero estas personas que están ahí, estrellas errantes, dice, que no tienen reposo, olas del mar que no tienen reposo, solamente se pierden en la eternidad esa luz. Y esas olas, mucho ruido, pero solamente traen fango, lodo a la orilla, suciedad. Porque cuando no tenemos a Cristo, nuestra forma de hablar, de pensar y de actuar muestra que no tenemos a Dios. Muestra que no tenemos a Dios. Ahora, ¿estamos llevando a otros hacia Dios o los estamos llevando hacia nosotros mismos? Yo quiero que otros vean a Cristo en mi vida. Cada uno de ustedes tiene que hacer que cada otro vean a Cristo en sus vidas. Formar un testimonio en sus vidas. Hagámonos esta pregunta. ¿Nuestra vida está representando lo que decimos tener?
Nuestras decisiones honran a Dios, representan la sabiduría escrita de su palabra para lo cotidiano de nuestra vida. Somos las estrellas en el firmamento que brillan constantemente en la oscuridad de este mundo y que sirven de señal a otros que Él es nuestro Creador, que ahora Él es nuestro Salvador, que ahora Él es nuestro Señor. O somos como los cometas, que solo brillamos por un momento y luego desaparecemos en la oscuridad de este mundo. Tengo 27 años como pastor, caminando con Cristo Jesús, sirviendo al Señor. Y me ha tocado ver a muchas personas con muchas ideas, con mucho entusiasmo, y luego desaparecen. O se mueven a otros lugares y, gloria a Dios, brillan en alguna otra congregación sirviendo a Cristo Jesús. O algunos de ellos se mueven sin tener al Señor, se mueven a la siguiente y desprevenida comunidad de creyentes. Vean el versículo 14 de ahí de Judas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Enoc, hay un libro apócrifo quiere decir no inspirado por el Espíritu de Dios. Sin embargo, era respetado por los judíos del primer siglo y del segundo siglo. Sin embargo, aquí describe quién era Enoc. La palabra de Dios, una vez más, el mejor comentario es la misma Biblia. Génesis capítulo 5, versículo 18, dice que Enoc caminó con Dios y fue llevado por Dios porque caminó con Dios. Fue llevado por Dios porque caminó con Dios. Era el séptimo desde Adán. Adán fue el primero. Y de ahí, la palabra de Dios nos dice que era el séptimo desde Adán. Para los judíos, los números significan mucho. Escuchen esto. Dios nunca mostrará su palabra, la Biblia, a través de figuras. Dios nunca se moverá de esa manera. Dios se mueve a través de letras puestas juntas. Es decir, palabras. Lo que se ha de creer de Él, se ha de creer por fe, no por lo que se ve. Es por fe que se acerca a Él. Así que el número 7 en la palabra del Señor simboliza algo que está completo. Una entera llenura, algo que no le falta nada, algo que se ha terminado. Judas se encarga de escribir a Enoc como que habla de este juicio que viene. De hecho, el versículo 14 de estos profetizó Enoc, séptimo de Adán. Y vean el versículo 15. El versículo 15. Véanlo ahí. El versículo 15 dice, para hacer ¿qué? Juicio contra todos. Y en el versículo 15 se mencionan, hay repetición de palabras. Y cuando hay repetición de palabras en la Biblia, quiere decir que es muy importante lo que Dios nos quiere decir. Vean, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él, refiriéndose contra Jesús. 4 veces se menciona la palabra todos. 4 veces se menciona la palabra impíos o que actúan impíamente. 2 veces se menciona la palabra contra. Un juicio contra todos aquellos que no aceptaron el sacrificio de Cristo Jesús, que es por gracia. Es por gracia. Yo no puedo ganarme la salvación. Ustedes no pueden ganarse la salvación. Es por gracia, es un regalo que Dios nos da en Cristo.
Y lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados y recibir ese regalo que Dios nos dio en Cristo Jesús. Por eso Daniel describe y dice, aquellos brillarán a los que hablan justicia a las multitudes. ¿Cuál justicia? Mi justicia es Cristo. Su justicia es Cristo. No es lo que usted hace, su justicia es Cristo. Lo que usted hace es solamente testimonio de esa justicia que es Cristo en su vida. Es Cristo en su vida. Por eso habla y dice, un día todas las personas, escuchen esto, todas las personas estarán enfrente del Creador del universo y darán cuentas a Dios por cada palabra que dijeron, por cada acción que hicieron. Les será pasada la película de su vida. Les será pasada la película y se les mostrará cada palabra y con qué acción la hicieron. ¿Cuál fue la razón por la cual lo hicieron? Y aquellos que tienen a Cristo, dice, serán galardonados. Y el Señor Jesús dijo, bien siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Entra en el qué? En el gozo de tu Señor. Y aquellos que no tienen al Señor, dice, apartados de mí, nunca los conocí. Y les llama agentes de iniquidad, de maldad. Porque tuvieron la oportunidad. Dios les dio 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años. Algunos han vivido hasta 100 años, más de 100 años, dándole la oportunidad hasta que reciben a Cristo Jesús. Me tocó ver a una persona de 82 años de edad recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador, lo cual es muy raro. Porque una persona entre más se endurece para Dios, más va a rechazar el Evangelio. Y esa persona se bautizó recibiendo a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero sigue hablando, dice, ¿juicio? La palabra de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios de Daniel, capítulo 9, hay 70 semanas para el pueblo de Israel. 77, heptas se llaman. 77 de 7 años. Una semana de 7 años. 70 semanas destinadas para el pueblo de Israel, dice. Así que Dios puso pausa cuando dice, el Mesías se quitará su vida a la semana 69. Y es ahí donde Dios dijo, ok, no quieren los judíos nada con mi hijo, voy a enviarlos a los gentiles. Y los gentiles somos de todas las nacionalidades donde el Señor nos dio la oportunidad de ser salvos. Y vean ahora, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero por la gracia de Dios. Eso es un regalo maravilloso. Pero falta una semana. Una semana que personalmente creo va a comenzar bien pronto. Y esa semana está descrita en Apocalipsis capítulo 6 hasta el 18. Una semana de juicio entero sobre el mundo completamente. Vean la maldad que se ha desatado. ¿Quién iba a pensar, verdad, que nuestros gobiernos que tenemos hoy en día, allá en la Ciudad de México, legisladores, senadores, quieran pasar una ley donde los niños escojan y digan, ese niño, si él dice que es niña, es niña. El cuerpo dice lo que es una persona. Eso es lo que la Biblia dice. Dios diseñó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Es la manera en que Dios lo ha diseñado. Así que imagínense eso. Y no solamente eso, Estados Unidos, Europa. Uno de los peores lugares para poder crecer a niños. Increíble. Mente pervertido. La maldad se está aumentando. Y Dios nos ha encargado, California es uno de los estados donde se está tratando de aprobar una ley en cuanto un niño salga de la casa
ya no es de los padres, le pertenece al Estado y el Estado puede hacer lo que él quiera con ese niño. Imagínense esas perversidades que hay. Juicio que viene sobre este mundo. Un mundo que le ha dicho, no vamos a hacer las cosas como dice la palabra. Impíamente. Por eso dice, todos van a ser juzgados. Todos van a ser juzgados. No salgan de ese lugar. Si usted no tiene a Cristo Jesús, no salga de ese lugar sin recibir a Cristo Jesús. Hoy Dios lo trajo con un propósito, para que entregue su corazón a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Salga de aquí pidiéndole, Señor, quiero que entre en mi corazón y quiero arrepentirme de mis pecados y quiero entregar mi corazón a Jesucristo. No importa qué edad tenga, aunque sea un niño, aunque sea un adolescente, un joven o sea un anciano, salga de aquí con Cristo Jesús en su corazón, con el regalo que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Vean lo que el versículo, de nuevo ahí el versículo 15. Esas personas, todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Han hablado cosas impías contra Jesucristo? A lo mejor dirán ustedes, no han hablado contra él, a lo mejor hablan contra los hijos de Dios, contra aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Así que cuando lo critiquen por algo, ni se preocupe. A Cristo le hicieron más. Amén. Le hicieron más. Por eso el Señor Jesucristo le dice en Mateo capítulo 25, dice, porque estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y me visitaste, estuve hambre y me diste de comer, sediento y me diste de beber. Y los discípulos le preguntan, Señor, ¿cuándo hicimos eso? Y el Señor le dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Jesucristo dijo que seríamos aborrecidos por causa de su nombre. Jesús le dijo a Pablo cuando perseguía a la iglesia, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Estaban persiguiendo a Jesús? No, estaba persiguiendo a la iglesia. Canadá es un ejemplo de ellos. Ya hay un levantamiento completamente abierto de parte del gobierno contra los cristianos. Ya un cristiano no puede reunirse como estamos reunidos nosotros para poder hablar de Cristo Jesús abiertamente. Estamos llegando a ese momento donde judíos, escuchen esto, judíos y cristianos serán perseguidos solamente porque porque Dios escogió a los judíos y no ha terminado con ellos. 2, y los cristianos, que somos la semilla injertada en ese olivo por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Pero ¿quién nos puede quitar a Cristo de nuestro corazón? Nadie. Nadie, ni nada. Ni lo que está arriba, ni en los cielos, dice, ni debajo. Dice, nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Y por eso sigue describiendo a esas personas y le dice en el versículo, vean el versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, en alguna de sus Biblias dice quejumbrosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. 4 características menciona a estas personas que están dentro de la iglesia y no quieren nada con Cristo Jesús. Y así estoy bien. Así estoy bien. Fuera de Dios estamos perdidos. Fuera de Cristo, ¿qué podemos hacer? Él es nuestra esperanza. Él es nuestra vida. Pero vean cómo lo describe. Estos son murmuradores. Personas que estaban dentro de la iglesia introduciendo cosas que no eran de acuerdo a la palabra de Dios. Su estilo de vida es hablar de los demás. Es hablar contra los demás. No es una característica de un hijo de Dios, amén. No es una característica. Eso están murmurando, dice,
Y la palabra murmurando es una acción. Vean ahí mismo, estos andan. La palabra andan es un verbo que quiere decir están continuamente haciendo lo que es en contra de Dios. Es un estilo de vida al hablar, estar hablando contra otros. El estar, y no, vean algo más ahí, quejumbrosos. La palabra quejumbrosos es encontradores de falta. ¿Quién es el que nos está acusando delante de Dios constantemente? Satanás. Satanás. Gente quejumbrosa. Gente alguien que no está contenta con lo que vive o donde vive o con quien está. Si usted no está contento con su esposo, tampoco va a estar contento con los otros que puedan venir. O viceversa. O hijos que no están contentos con sus padres, tampoco van a estar contentos en ningún lugar. Solo Cristo trae satisfacción. Solo Cristo trae llenura en el corazón. Y por eso habla gente quejumbrosos. Esposas, ¿están contentas con lo que Dios les provee a través de sus esposos? ¿O están quejándose, yo quiero esto otro? Aún si Dios no nos diera más, aún si Dios no nos diera nada, si no nos diera una casa donde vivir, si no tuviéramos una cama donde vivir, donde descansar, si no tuviéramos un vehículo en que movernos, aún si no tuviéramos nada de eso, la salvación es suficiente. La salvación es suficiente, amén. Nuestro nombre ha quedado escrito en el libro de la vida y eso es para poder dar gloria a Dios. Esposos están quejándose en contra de su esposa. Trabajadores están quejándose en contra de su trabajo, de sus patrones. Esto. En vez de decir, otras personas pueden decir, wow, ¿cómo andas contenta? ¿Por qué andas tan contenta? Porque tengo a Dios primeramente. Y segundo, porque tengo trabajo. Y doy gracias a Dios por este patrón que me ha dado. Imagínense compañeros de trabajo que los escuchen así. Vean también murmuradores, quejumbrosos, que andan según sus propios deseos. Vean el versículo 18 ahí porque describe a estas personas qué deseos tienen. Los que os decían en el último tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos, sus deseos malos. Vean eso. ¿Cuáles deseos malos? Deseos de satisfacer solamente este cuerpo. Deseos pecaminosos, es a lo que se refiere. Vean ahí mismo en el versículo 16 y terminamos. Vean lo que dice ahí, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas. ¿Para qué? Para sacar provecho. Estas personas se muestran interesadas en las cosas de Dios, pero solamente para poder sacar provecho temporal. No para la edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria de Dios. Viven para su propio beneficio personal. Y escuchen esto y pongan atención en lo siguiente. Estas personas pueden hablar bien o mal con un solo fin, tomar ventaja para su propio provecho. Tomar ventaja para su propio provecho. No vivimos solamente para esa vida, vivimos para vivir eternamente al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios nos lo describe en Colosenses 3. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Algunos están esperando, algunos economistas están esperando la quiebra económica
del país del norte. Y en cuanto eso pase, nos va a afectar a todos, hermanos, porque va a haber inflaciones impresionantes. ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿En las cosas de esta tierra? ¿En que las cosas se van a mejorar? Porque este va a hacer mejores cosas que aquel. Ni uno va a hacer mejores cosas. Les aseguro. Cuando no hay hijos de Dios dentro, queriendo brillar, no por colores, sino para Cristo, no van a suceder cosas. Hacer la diferencia se hace de una manera individual, dentro del hogar, y enseguida se refleja hacia la sociedad. Una sociedad con matrimonios firmes es una sociedad fuerte. Una sociedad sin matrimonios firmes es una sociedad débil. Por eso Dios quiere fortalecer que nuestra relación con Él, con Cristo Jesús, y nuestra relación en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Para que nuestros hijos puedan ver a un papá enamorado de Cristo, a una mamá enamorada de Cristo, una mamá entregada a Dios. Amén.